La tragedia de Colombia es una tragedia de la tierra, y la tierra está mezclada con la propia vida de Colombia. Después de la colonia, la tierra era de muy pocos, y eso no era bueno. Y cuando se repartió para que hubiera paz, en una de sus fincas, Guayacanal, se instalaron papá Benito y mamá Rafaela, fundadores de una saga que bebía tintos con los Buendía en la soledad de los 100 años. Luego vendrían el café, las carreteras, la luz, la fotografía, el cable aéreo, los bandoleros y las disputas políticas. Y William Ospina, mirando en las fotos del pasado, la ha cosido. Una Colombia llena de montañas, brumas y platanales. Una Colombia rural que teme más al rayo que a los tranvías. Y que cuando piensan avalanchas no son de gente, sino de barro y ramas rotas. Una Colombia donde el fin del mundo viene más con truenos que con cañones. Una Colombia que ve, toca y siente el acero de la navaja y el plomo deforme de la bala disparada y la rotundidad física de lo que rompe la carne. William Ospina ha escrito una novela de Colombia que se siente físicamente, como la noche sin bombillas, donde la muerte acecha. Buenas noches, William Ospina. Buenas, muy buenas, Juan Carlos. William, Colombia, una fábrica de huérfanos, escribes. Así es, sí, es una historia muy larga, la historia de las violencias colombianas, sobre todo, digamos, a lo largo del siglo XX. Pero para mí fue importante al escribir esta novela descubrir que Colombia ha tenido remansos de paz, ha tenido momentos a veces muy largos en los que las comunidades han podido ocupar los territorios y ocuparlos con esfuerzo, con alegría, con hospitalidad, con una capacidad de convivir. Y entonces mi gran pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho que esos remansos de paz sean destruidos también cíclicamente? Y bueno, aquí cuento la historia de mi familia, de cómo ocupó una región de las montañas en el centro del país en el siglo XIX y pudo vivir allí hasta mediados del siglo XX. Hay en la novela la influencia permanente de la Iglesia, ¿no? Porque cuentas que los púlpitos hablaban con miedo del gobierno liberal desde el año 33, ¿no? Hablaban de tiempos impíos y de incluso el fin del mundo. Así es, la presencia clerical fue constante y además como era una presencia en muchas partes aliada del viejo poder terrateniente, eso siempre sintió mucho miedo de las ideas liberales y creo que todavía lo siente porque algunas de las reformas liberales necesarias aquí no se hicieron nunca. En otros países de América Latina se abrieron camino las reformas liberales, en México, en Argentina, en, en el Ecuador de Eloy Alfaro, en la Bolivia de los mineros de los años 50. Pero aquí las reformas liberales fracasaron. La última fue el movimiento de Gaitán en el año 48. Entonces siguió siendo una sociedad señorial bajo una fachada democrática, pero pues el hilo de sangre no ha cesado. Y al lado de esa iglesia más oficial, una iglesia, no sé, de santeros, de religiones antiguas con negros, culebreros y también incluso encostalados. Sí, sí, claro, bueno, en todo el continente, pero sobre todo diría yo en Brasil y en Colombia también, la vieja prédica de la religión tenía una cara oficial en el mundo eclesiástico, pero había un hervor popular, un esfuerzo por asumir toda esa religión de la fraternidad y todo esto, que se expresaba en movimientos populares, a veces rebeldes y a veces meramente disidentes, ¿no? En el Brasil se presentó el movimiento de Conselheiro, que fue muy poderoso y que fue aplastado por el poder central precisamente porque no se sometía a los dictados de la iglesia. Y aquí también había movimientos marginales, religiosos, que expresaban sobre todo la resistencia de la gente, pero que no llegaron a configurar nunca realmente iglesias. Hay un personaje enigmático, ¿no? La Santa, que aparece en momentos determinados, que desaparece. Para mí fue muy interesante el personaje, pero me parece que forma parte menos del universo religioso estrictamente que de la picaresca regional, ¿no? Porque yo nunca lo conocí, me contaban mis padres y mis abuelos que veían pasar a la santa predicando por las montañas y claro, despertaba como unas romerías, mucha gente detrás de ella, escuchando sus discursos, discursos que coincidían con el miedo a la llegada de los liberales por allá en los años 30. Eh,
hasta que un día desapareció y bueno, la manera como se cuenta al final el desenlace, eh, me parece que tiene más que ver con la picaresca que estrictamente con el mundo espiritual. Mm. Ahí, en esa Colombia rural, ¿no? Hay muchas supersticiones, ¿no? Y se tapan los espejos con telas negras para que no caigan los rayos. Así es, sí, sí, hay un montón de costumbres eh, que yo creo que están a mitad de camino entre las viejas supersticiones religiosas traídas por la religión medieval, ¿no? Porque aquí se prolongó una suerte de edad media tardía, eh, que además, digamos que no fue moderada intelectualmente por las luces de la ilustración. Eh, y también pues hay un costado como indígena, ¿no? Esa frontera entre el mundo eh, europeo y el mundo indígena que deja siempre muchos espacios y en todas partes para la magia, para la fantasía, para las criaturas de la naturaleza. Aquí hubo durante mucho tiempo cierta idea de que los bosques, como en la Europa medieval, también estaban llenos de criaturas fantásticas. Mm. Y por eso también cuando llega la tecnología, llega el avión o llega el gramófono, son pequeñas revoluciones. Claro, por supuesto, y en todas partes lo fueron. Aquí creó una extraña alianza de mundos y de épocas, pero es muy típico de América y de Latinoamérica que, digamos que nos sigue las pautas históricas hegelianas, ¿no? Aquí, por ejemplo, primero llegó la sociedad de mercado y después llegó la esclavitud, ¿no? Aquí llegó primero la contrarreforma y solo siglos después ha llegado la reforma, ¿no? Aquí no es fácil decir que seguimos una secuencia evolutiva histórica de algún género, porque estamos en la globalización desde el siglo XV. Claro. Sin embargo, fíjate la novela también, en tu propia familia, la música, ¿no? Desempeña la música en vivo un papel central, ¿no? No es el gramófono que reproduce y que también te lleva a otro mundo, sino también como en la cotidianidad la música y también con esa magia, ¿no? Con esa escena donde de repente parece que todo se destruye por un accidente de coche, pero después también un mulato con capacidades también mágicas reconstruye todo lo que se había roto. Sí, claro. Para mí la música fue muy importante porque pues mi padre fue músico y que tocaba la guitarra y cantaba toda la vida y se sabía todo el cancionero latinoamericano. Entonces, pues nosotros tenemos la fortuna de ser 18 naciones hablando la misma lengua y componiendo canciones en esa misma lengua a un territorio muy diverso. Entonces, la herencia de la música española aquí fecundó de muchas maneras distintas territorios muy diversos, desde la Pampa Argentina y las montañas de Mendoza hasta las fronteras del norte en México. Y como Colombia tiene un puesto tan central geográfico en el continente, por aquí pasan las músicas del continente y circularon siempre. Porque además este continente que siempre fue fragmentado por la economía y por la política, siempre fue unido por la cultura, por la lengua, por la literatura, por la música. Entonces, a veces nos sentimos muy aislados del mundo si pensamos en las fronteras, en los gobiernos, en la economía. Pero si pensamos en la música y pensamos en las costumbres, eh, sentimos que formamos un país, ¿no? Una región, si no homogénea, por lo menos muy comunicada. Hay un chiste malvado que dice que la música que más le gusta a los chilenos, que ya se sabe que odian a los argentinos, es el tango. Y le dices, ¿y por qué? Si siempre odiáis a los argentinos. Y dicen, porque los tangos siempre muere, al menos un argentino, ¿no? En tu novela, el tango cantado por Oscar se convierte también en un espacio muy especial. Sí, sí, y es muy interesante el diálogo entre los países porque en la Argentina el tango fue la expresión de un urbanismo que nacía, ¿no? De la ciudad que crecía y de los que llegaban a vivir en las orillas de la ciudad y en los suburbios y todo esto. Los En Colombia arrabales. en Colombia el tango funcionó durante mucho tiempo más como un presentimiento que como una realidad, ¿no? Era casi el anuncio de la ciudad que venía, ¿no? Todavía estaban en el campo,
pero ya oían música de las ciudades, ya oían los dramas de la ciudad, ya oían narrar su propio futuro en las canciones. Hmm. Oye, en esos valles, en esas montañas, está permanentemente la rivalidad por la tierra, pero también la rivalidad por una mujer y también una suerte de luto permanente que parece que no se marcha. Sí, bueno, todo tiene que ver sobre todo con la violencia. Digamos que en el tiempo en que el mundo campesino estuvo vivo, eh, no había realmente una relación luctuosa con el mundo, y la verdad es que tampoco había grandes rivalidades de tierras, los pequeños conflictos de linderos que tienen a veces los campesinos, pero no era nada que condujera a problemas de violencia grande. En Colombia comenzó la gran violencia, digamos, después de los pactos de la posguerra que definieron el modelo de desarrollo que le iba a ser impuesto a estos países, y en los que se dio casi la orden que las élites locales acataron enseguida, de que había que desamparar el mundo agrario, el mundo campesino, que era la vocación natural de esta tierra, y construir una urbanización acelerada con las gentes que llegaban de los campos, y que aquí era y que aquí en realidad no tenía un respaldo histórico porque no había una élite dispuesta a industrializar el país. Entonces se le arrebató a las gentes su tierra por una violencia muy despiadada y se la arrojó a las ciudades, pero en las ciudades no había otro destino que consumir, pero no producir. Eso generó la mayor parte de los conflictos que vive hoy Colombia, ¿no? Una sociedad urbana, pero no industrializada, donde realmente la fuerza de trabajo no es absorbida por la economía, y entonces se generan fenómenos enormes de marginalidad, de exclusión y de economías ilegales de todo tipo. Así se diseñó la economía ilegal que hoy Colombia padece. En la novela tengo la sensación de que va en paralelo la tierra como vida y como problema y la mujer. También no como problema, pero sí como vida a la cual de alguna manera se quiere, no sé si usurpar, poseer. Bueno, una cosa que yo descubrí escribiendo esta novela y tratando de reconstruir los cuentos que me contaban en mi casa y las historias de mis tíos y de mi familia, fue el papel de las mujeres en ese proceso de colonización. Sabemos mucho de los hombres que avanzan tumbando monte, tumbando los árboles, abriendo los caminos, construyendo las parcelas y hasta edificando las casas, ¿no? Pero quienes verdaderamente construyen la cultura son las mujeres, las que crean las costumbres, las tradiciones, la higiene, la recreación, las que generan y mantienen los ritos de la hospitalidad, de la fiesta, de la memoria. Entonces, y son seres mucho más invisibles, digamos, en la historia oficial las mujeres no existen, y sin embargo son ellas las que hicieron habitables esas selvas, las que las volvieron verdaderamente una morada, como llegaron a ser durante décadas, porque algo muy curioso y muy bello, y que a mí me parece importante sentir hoy, es que mientras en las ciudades vivimos hacinados, pero casi no conocemos al vecino, en esos campos donde la gente andaba dispersa, formaban realmente una comunidad, ¿no? Ella preparaba la comida para todos los que bajaban al cañón en la tarde después del mercado, y se reunían y había un sentimiento de confianza que hoy, por lo menos en nuestras ciudades, no tenemos. Cierto, cierto. Ha habido un momento donde me he acordado de la montaña mágica y me he acordado también de Giovanni Guaresi, don Camilo y don Pepone, ¿no? Con las figuras de Alejandro Hidárraga y don Faustino, ¿no? Que son, por un lado, un librepensador que leía a Nietzsche y por otro lado, un cura, ¿no? Que pagaba con el pueblo que le había tocado sus frustraciones de no ser un santo en Roma. Así es. Sí, sí, claro. Esa, digamos que esos cuadros son coincidentes de ese mundo semiurbano, semirural y del papel que jugó la iglesia, que por supuesto a veces es un papel eclesiástico, pero a veces también forma parte de la comunidad, del cura que conoce los pecados de todos, que le conoce el alma al pueblo, pero que se siente también como el depositario de todas las culpas ajenas y de toda la suciedad eh, espiritual. Sí, para mí fue hermoso que esos fueran recuerdos familiares. Yo estoy tratando de ensamblarlos aquí,
pero por supuesto Alejandro Hidárraga, que era tan rebelde y que no quería aceptar que el nombre del pueblo, el viejo nombre indígena, fuera prohibido para ser reemplazado por un nombre italiano, sí encarna una rebeldía que estuvo ahí siempre, ¿no? Y que se expresaba, digamos, de una manera pintoresca, ¿no? No era un rebelde, digamos, criminal, pero sí era un rebelde pintoresco que mortificaba mucho los poderes. Luego, incluso esa gente mayor que había porfiado con el cura llevaba la foto del cura, ¿no? En la cartera. Sí, claro, claro, ahí se siente el peso de dos cosas, ¿no? La familiaridad por un lado, pero también hay un miedo, ¿no? Hay ciertos objetos que se vuelven fetiches a los que los campesinos, de los que los campesinos temían desprenderse. Has planteado una cosa hace un momento que se nota en la novela y que también forma parte de una discusión que hay ahora mismo aquí en España, ¿no? Una mirada nostálgica a un mundo que, como tú decías, conocías a la gente, incluso podías llegar a la casa de un familiar lejano preguntando, oiga, vive cerca de un parque donde había una piedra muy grande, ¿no? Es decir, había algo de comunidad que hoy hemos perdido y que tú miras con nostalgia. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos en un momento histórico muy interesante y en nuestros países es muy perceptible, ¿no? El, Hasta hace 50 años nos podían prometer el horizonte urbano hipertecnológico como el gran futuro inexorable e inevitable para el mundo y el único camino, ¿no?, hacia el futuro. Hoy el modelo capitalista contemporáneo y el modelo urbano no de la hermosa ciudad, sino de la megalópolis monstruosa, es un modelo que empieza a hacer agua o está haciendo agua hace mucho tiempo y ya nadie puede creer que realmente el futuro sea eso, ¿no? Ya la ciencia ficción solo nos puede vender las pesadillas del futuro, pero no las promesas del futuro. Y en esa medida todos empezamos a preguntarnos, porque la crisis climática está allí y porque la pregunta por la naturaleza, por el agua y por los alimentos sanos está allí, si de verdad todo ese mundo es ya solamente una nostalgia de un mundo perdido, o si vamos a tener que volver otra vez los ojos hacia la naturaleza y preguntarnos por un pacto nuevo con ella. Y tienes la sensación en tu libro que había más autenticidad, ¿no? Que la gente no posaba en las fotos. Bueno, la gente estaba mucho menos sometida a los aparatos que hoy, ¿no? Hoy ya somos solamente terminales de la gran industria y, y del gran espectáculo. Somos apéndices de las máquinas de una manera creciente. Y, y algo que ha ocurrido con lo que pasa hoy en Colombia, eh, con este precipitarse de los jóvenes hacia las calles a encontrarse de nuevo, es que después de este año de pandemia que hemos vivido, ¿no?, los jóvenes que necesitan estar juntos, que necesitan abrazarse, que necesitan sentir que son seres humanos de carne y hueso, de sangre caliente, eh, necesitan estar allí, volver a sentir la materialidad del mundo. Pero la verdad es que este mundo contemporáneo nos reduce a píxeles y nos está fantasmando de una manera creciente, y entonces es interesante porque nos permite arrojar una mirada nueva sobre cómo vivíamos antes de que fuéramos kafkianamente apéndices del gran cerebro electrónico. Hay algo como, no sé si paradójico, en este mundo actual lo que prima es lo audiovisual. En tu libro son muy importantes las fotografías, sin embargo la gran apuesta es por el relato, ¿no? Y quiero recordar que era Liborio el que dice que no quiere morirse porque todavía hay mucho con quien conversar. Así es, sí. Y era un personaje fascinante precisamente por eso, porque se pasó la vida conversando y tenía muchas historias que contar. Y, y tal vez lo que hace que yo mire con tanta simpatía y con tanta deleite ese viejo mundo campesino es que a nosotros nos vendieron la leyenda de que era un mundo rústico, primitivo, atrasado, eh, y lo que yo veía en ellos al recordarlo era el deleite de haber estado en el mundo, de haber conocido gente, de haber dialogado con ella, de haber visto destinos originales moviéndose por unos paisajes memorables,
Y entonces, por supuesto que hay allí un contraste muy fuerte con, con el mundo en que vivimos hoy. En España el siglo XIX, incluso el siglo XX en lo rural, era bastante brutal. Es verdad que con la distancia lo miras con cierta nostalgia, pero en sí también era un mundo que no sé si nos gustaría realmente vivir en él. Bueno, la verdad es que algo debió tener porque la humanidad entera disfruta mucho leyendo el Quijote todavía, ni siquiera el siglo XIX, sino el siglo XVI, ¿no? Y todo el mundo ve en ese libro un modelo de civilización, ¿no? De civilización en el sentido más profundo de la palabra, la capacidad de dialogar, la capacidad de imaginar, la capacidad de creer en grandes ideales, de tener grandes sueños, a veces de confundir la realidad con el sueño. eh, y en esa medida no se ve en ese libro y en muchos libros del pasado solamente lo arduo del pasado y lo doloroso del pasado, sino también una magia, un embrujo que no parece tener la realidad contemporánea, ¿no? Yo soy muy desconfiado de la teoría del progreso, ¿no? Yo creo que el progreso que nos venden, ¿no? Cada vez más es una ilusión. Y si bien no creo que haya que idealizar el pasado, tampoco creo que haya que demonizarlo. Casi para terminar, dos preguntas. El mundo indígena en la novela aparece enterrado, escondido, emboscado, huido o encarcelado. Sí, claro. Bueno, hay un personaje al final, que es el indio alejandrino, un asesino al que contrataban en esos tiempos para cometer uno que otro crimen, porque eran, digamos, tiempos de paz en donde los crímenes eran los crímenes normales de la herencia de la condición humana, crímenes pasionales o riñas o accidentes, pero, pero es un personaje que por su nombre mismo encarna más bien el mestizaje más que el mundo indígena, ¿no? Y parece encarnar un mundo indígena degradado por su contacto con otra cosa, ¿no? Se llama el indio alejandrino y esas dos palabras parecen combatir la una con la otra, ¿no? Entonces, en mi casa siempre fue el asesino legendario, digamos, el que había matado al único muerto que hubo en esos tiempos de paz, que fue mi tío abuelo Santiago. Entonces, es un personaje muy complejo, muy oscuro. Se nota que tiene una sangre indígena, se nota que tiene sangre occidental, y se siente en él como ese doble destino extraño que hace incluso que en la novela parezca tener dos muertes, ¿no? Parece que no le baste con una sola muerte, sino que está ahí la sospecha de que murió aquí, murió allá. Eh, el resto de ese mundo indígena era muy fascinante porque los campesinos parecen ocupando apenas un mundo, es un mundo del Génesis, están llegando a unas selvas que parecen en el primer día de la creación, pero lo primero que descubrían es que esas tierras tenían dueño desde hacía mucho tiempo, y lo segundo que descubrían es que selvas que parecían despobladas estaban llenas de tumbas de oro y con ellas el recuerdo de un mundo desconocido, porque a nosotros nos fue ocultado por mucho tiempo por el discurso oficial la existencia de ese mundo indígena anterior que había sido exterminado en tiempos de la conquista. Entonces ese mundo se resistía a desaparecer, estaba allá, y esas tumbas llenas de oro hacían demasiado evidente, ¿no? Demasiado visible ese mundo perdido. Tú habías hecho una trilogía sobre la conquista, sin embargo, en la novela esta, la conquista sí que está por ahí, pero no con tanta fuerza. ¿Cuál es la relación entre esa Colombia que tú quieres retratar y la conquista? Yo siento que algunas cosas de nuestras violencias cíclicas nacieron con la conquista y nunca fueron corregidas, ¿no? Eh, cuando uno ve a los ejércitos paramilitares entrando en las aldeas hoy a masacrar, ¿no? Uno siente la reviviscencia de esos viejos ejércitos superarmados que entraban en los pueblos indígenas también a arrasar y a saquear. Esas cosas han ocurrido en la historia, pero no tienen por qué eternizarse. ¿Qué es lo que permite que se eternicen? Yo siento que la falta
del ingreso a una modernidad plena, ¿no? Es, los pueblos indígenas y los pueblos mestizos y los pueblos pobres permanecen en un desamparo, en una invalidez que hace que los que tienen riqueza y que los que tienen poder y que los que tienen armas fácilmente puedan seguir arrasando y seguir arrebatando la tierra como entonces. Es muy curioso que en Colombia todavía hoy haya un conflicto que durante mucho tiempo se ocultó entre los derechos de los pueblos indígenas y una casta de señores que se sienten, ¿no?, que son capaces de formular esta caricatura. Los indios quieren robarnos la tierra. William Ospina, autor de Guayacanal, que escribe que Colombia, donde para mirar al progreso hay que mirar al pasado. Los jóvenes están en las calles de Colombia, en Cali, en Bogotá, están siendo asesinados por el gobierno y esa historia de violencia parece que con este riego, ¿no?, de sangre de jóvenes que están diciéndoles a esas oligarquías que les amenazan con armas que ellos tienen bibliotecas, parece que son una invitación a la esperanza en ese país a veces tan carente de esperanza. Sí, bueno, yo hace unos años yo escribí un libro que se llama Pa' que se acabe la vaina, que es un verso de una canción popular, de un vallenato, y hablaba precisamente al comienzo de ese libro de que el gran drama de Colombia es que aquí está ocurriendo una tragedia social desde hace mucho tiempo y el mundo no la veía, ¿no? Colombia ha sido muy invisible para el mundo y entonces no es que estén matando ahora a los jóvenes, es que llevamos una historia de violencia en la que se mata y se mata y se mata a la gente, pero eso no ha sido visible para el mundo. Yo veo como una esperanza el que ahora una nueva generación se está lanzando a las calles y Colombia ya por muchas razones distintas es más visible para el mundo. La vieja élite que gobernó a Colombia durante mucho tiempo, detrás de una fachada democrática mantenía un modelo terrible de aniquilación. Es decir, este no es un problema de un gobierno. Este gobierno lo que ha hecho es que dejar caer la fachada democrática que existió siempre y dejar ver un drama que es un drama que viene de hace mucho, cómo se sacrifica a las generaciones jóvenes en un modelo económico y en un modelo político que verdaderamente no abre oportunidades para nadie. Veo las dos Españas de Machado, las veo también. En Colombia una apoyando a Duque y a su represión y otra con esa juventud en la calle pidiendo democracia. Me temo que la madre patria, como algunos quieren denominarse, no está a la altura en esta ocasión tampoco. Bueno, tenemos esos dramas allí y la verdad es que hay dos cosas, ¿no? Hay unas élites, ¿no?, que son las que encarnan todos esos conflictos, pero a Colombia siempre se la gobernó con una lógica del odio que no permitió que se diera verdaderamente una mínima unión nacional para las transformaciones que el país requiere, ¿no? Uno puede ser adversario de unas dirigencias políticas, pero cuando medio electorado opta por una opción, por un camino, hay que pensar en otro tipo de diálogo, no con esas élites, sino con la comunidad misma, para formar las mayorías que verdaderamente puedan lograr transformaciones. Lo otro es eternizarse en medio país contra el otro medio, y eso difícilmente permite avanzar en ninguna dirección. Y la mayor parte de la gente yo creo que puede ser receptiva a un discurso verdaderamente transformador que corrija males muy antiguos, y a veces el odio hace que la gente ancle en unas posiciones que no permitan esos mínimos acuerdos nacionales. Ojalá los pueblos hablen, que es de alguna manera una petición que atraviesa Guayacanal, la última obra de William Ospina. Muchísimas gracias, un enorme abrazo desde Madrid, desde España, a ese pueblo colombiano que está peleando, y también a ti, porque también en tu novela de alguna manera estás peleando también por esa esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo.